Lo que estuvo en escena en la provincia de Tucumán es un modelo que en pleno siglo XXI no se puede seguir tolerando. Que estamos seguros que a partir del 10 de diciembre estamos todos comprometidos a que a partir de las elecciones futuras tendremos un sistema electoral transparente, con tecnología, con boleta única, electrónica, o lo que decidamos entre todos, pero que ya hay sistemas que nos sacan de este tipo de situación. De hoy tiene que surgir esa tranquilidad y también esa esperanza. Nos hacemos cargo de terminar con este sistema, pero también queremos hacernos cargo de construir una Argentina mucho mejor y con otro futuro. Tenemos que ir a procesos transparentes, sea boleta electrónica, sea boleta única, sea la lapicera electrónica que está hoy poniendo en marcha la República Dominicana. Bueno, allí estaba parte de lo que sucedió en el día de hoy y que obviamente es uno de los grandes títulos. Alicia Siciliani y Diego Mestre, gracias por este ratito a ambos. Gracias a usted. ¿Creen que llegan de verdad a la implementación de una boleta electrónica el 25 de octubre o...? No, primero porque no hay ninguna voluntad política de la mayoría. En el Congreso... Hoy quedó claro. Hoy quedó claro. Pero mañana va a haber distintas expresiones de la oposición que van a presentar proyectos de ley, etcétera, pero ustedes no tienen ninguna expectativa, digamos. No. Ya existen 15 proyectos de ley presentados para que esto se implemente, para la boleta única, para la boleta electrónica. Hoy el bloque de la Unión Cívica Radical trató sobre tablas porque hoy tuvimos una sesión especial, la primera del año, las otras son sesiones... ordinarias. Claro, esta fue una sesión ordinaria, el resto son sesiones especiales que vienen proyectos del Poder Ejecutivo. En esta sesión, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto para expresar el repudio a lo que había pasado en Tucumán, tanto el domingo como el lunes. El Frente para la Victoria votó en contra de ese proyecto. Entonces, está demostrado que el gobierno, que el oficialismo no quiere cambiar. No hay voluntad política para que esto mejore. Nosotros lo estamos diciendo desde hace tiempo, que tiene que haber un nuevo sistema electoral, que no puede pasar lo que está pasando en el norte del país, no solamente en Tucumán, lo que ha pasado en Jujuy con la muerte de Ariel Velázquez, este joven de 22 años que ha sido ultimado a balazo por la espalda, porque estaba repartiendo boletas de la Unión Cívica Radical. Ahí en ese caso hay 3 detenidos y se había secuestrado el arma de un primo policía de uno de los detenidos. La pericia balística determinó que la bala que impactó y termina con la vida de Ariel no pertenecía a esa arma, con lo cual hay enorme interrogante respecto a la investigación a futuro. Así como en Tucumán los 4 detenidos, algunos de ellos militantes del PRO, respecto a la quema de urnas, tampoco encontraron relación y la justicia los libera y la justicia les dicta el sobreseimiento cuando además participaron 200 personas, por lo menos eso es el relato de los presidentes de mesa, digamos, que estaban en esas escuelas. Sí, fue muy grave lo que pasó en Tucumán y en Jujuy, como relata, que no se tapa ni se corrige cambiando solo el sistema electoral. Nosotros creemos que hay un sistema político y hoy Margarita Stolbizer lo dijo con mucha claridad. Nosotros queremos cambiar el sistema político, el financiamiento, las reelecciones indefinidas. ¿Cómo puede ser que en Tucumán de cada 4 habitantes uno fue candidato? Que había más de 500 partidos. No hay forma del ciudadano que entra a ese cuarto oscuro que pueda elegir en libertad. Hay un gran déficit político, social y económico. ¿Qué pasa en esa economía que no genera un empleo genuino y que la gente desesperadamente busca no solo refugio en el empleo público, ahora busca refugio en la candidatura y en la representación política, porque eso es lo que se vio. ¿Usted cree que hubo muchos candidatos buscando refugio personal de subsistencia? Pero no tenga duda, yo recorrí La Rioja, porque acompañé a Julio Martínez, que fue el mismo caso, y caminé por las calles de algunas de las localidades más pequeñas, y usted veía el día anterior a la elección colas de chicos, jóvenes, ciudadanos, mujeres, en los locales partidarios del Frente para la Victoria, que recibían sobres con plata y recibían sobres con el voto. Y en Tucumán hablaban y filmaron a los bolsones de... Es gente que tiene necesidades concretas, insatisfechas hoy y necesitan solucionarla hoy. No pueden estar esperando de ver un sistema que cambie y que en el largo plazo. Entonces es un sistema
muy, muy complejo que a mí hoy me llenó de esperanza la reunión que tuvimos. Yo tuve la suerte de acompañar a Margarita Stolbizer con Hermes Wiener y Juan Carlos Zabalza, y ahí se respiraba un clima que hay una esperanza. O sea, ¿usted cree que independientemente de las diferencias personales y los programas distintos que puedan tener en distintas áreas, esa foto es demostrativa de una política superadora de estos temas? Que hay esperanza de que se puedan hacer cambios estructurales. Fue muy sintomático, a propósito de tenerlo aquí, Mestre, lo que pasó con Bonadío ayer. Me resultó muy preocupante. Es decir, la procuradora Gils Carbó, había una invitación en un foro internacional para hablar sobre drogadependencia. La sala que interviene designa un juez para que sea orador. El tipo llega, Bonadío, independientemente de que era el juez de la servilleta, de todas las observaciones que podamos tener, etcétera. Pero los procesos institucionales marcaban que él debía hablar y Gils Carbó lo notifica de que no puede hacerlo. Y punto. Bueno, no extraña esta actitud de la procuradora. Pero, claro, pero es grave porque ya es silenciar al otro. Sí, por supuesto que es grave. Pero si hay motivos para desplazarlo, se lo desplaza, con motivos. Sí, seguramente. Si no nos gusta, pero, ahora, por pensar distinto, de no dejarlo hablar. Bueno, es bastante yo no digo que le invita a la casa. Por parte del kirchnerismo. Pero yo quería volver sobre un punto que decía la diputada Siciliani recién. Lo que pasó en La Rioja, lo que pasó en Tucumán, no solamente el fraude, sino que hubo tiros. Hubo quema de urnas y hubo tiros. Y el propio candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, Mansur, reconoció de que habían dirimido la interna peronista a los tiros. Hay un viejo principio del derecho que dice a confesión de parte, relevo de prueba. Nosotros hemos estado con los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, que son 3, y nos contaban que habían ido, en algunos casos, a los distintos colegios donde se estaban votando, que eran las 3 de la mañana, que estaban los fiscales tirados en el piso y que las balas entraban por las ventanas. Bueno, Felipe Solá lo relata con total crudeza. Cuando cuenta lo de la matanza del 99. Exactamente. Le robamos la elección a Pinky. Pero además cuenta cómo fiscales del oficialismo, entran armados y sacan de las escuelas a los fiscales de la oposición. Bueno, esa es la realidad de la Argentina. Ahora, cuando ustedes plantean esto, el oficialismo dicen quieren deslegitimar la próxima elección. La Presidente hoy hizo alusión a eso. Reconózcannos cuando ganamos, así como nosotros reconocemos cuando perdemos. Mansur está repudiando todo lo que pasó en Tucumán. Todo. En cualquier momento lo vemos haciendo una marcha en contra de lo que pasó en Tucumán. No se hace cargo absolutamente de nada, porque es su responsabilidad política. Pero digamos, tampoco es bueno salir cada vez que se pierde una elección a decir que hubo irregularidades, que hubo fraude, y después no justificarlo, no sustentarlo. En el caso de Tucumán, la gravedad... No hablamos de fraude, no hablamos de fraude. Nosotros decimos que hay que cambiar un sistema político. El fraude, cuando nosotros sabemos de fraude, vamos a la justicia y llevamos las pruebas. Nosotros sí hablamos de fraude. Yo lo he escuchado a José Cano, al candidato que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical, que ha sido el candidato del Acuerdo del Bicentenario, y él sí ha dicho claramente que ha habido fraude y ha hecho las denuncias correspondientes ante la Junta Electoral. Por esos famosos telegramas por lo que decía, claro, por lo que decía Jorge Macri, exactamente. Con las actas que tenían los fiscales figuraban, por ejemplo, 22 votos y después eso, cuando iba el correo, figuraba esa acta que tenía 4 votos. Entonces, evidentemente que alguien manipuló y cambió las actas. Si hay discrepancia entre las actas, evidentemente que son fraude. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer? ¿Cómo se va a reconocer un triunfo cuando no está legitimado? ¿Lo de Tucumán se resuelve abriendo urna por urna, como ocurrió en Santa Fe en el 95? Sí. En el 95 estuvimos 40 días contando absolutamente todos los votos y en el río Paraná aparecieron urnas. Lo mismo que ahora aparecieron quemadas en Tucumán. O sea, ¿esa sería la respuesta para ustedes? La respuesta política y la superación son las instituciones y una dirigencia política absolutamente responsable. De cambiar todo el sistema político. No hay cambio en el sistema electoral que pueda hacer un cambio en la sociedad si entramos con un arma a un colegio para echar los fiscales. Uno puede tener la maquinita del voto electrónico o puede tener la lista sábana. Si entras con un arma, y evidentemente no hay forma de darle transparencia. Entonces el cambio es profundo y ese cambio profundo tiene que empezar de la dirigencia política. Yo no quiero hablar más de Cristina. Cristina se va.
¿Qué somos capaces nosotros a partir del 11 de diciembre de cambiar estructuralmente este tipo de cosas? ¿Y el Scioli tiene una esperanza independientemente de que es la expresión y el candidato del Frente para la Victoria? Lo tiene que demostrar. Yo no tengo ninguna esperanza porque no le he visto ningún gesto. Yo quiero saber qué piensa Scioli de lo que pasa en Tucumán. Yo no puedo creer. No dice nada, no dice absolutamente nada de lo que pasó en Tucumán, no dice nada de lo que pasó en Jujuy. La respuesta del gobierno nacional, de la propia presidenta, no repudiar el hecho de lo que pasó en Jujuy, no enviarle condolencias a la familia y decir solamente de que ese militante no era de la Unión Cívica Radical, sino que era de Tupac Amaru. Pero además, ¿qué tiene que ver la camiseta de un joven argentino militante político en 32 años muerto? ¿Qué tiene que ver la camiseta? ¿Cómo vamos a la presidenta en cadena nacional hablando de la camiseta? Cualquier camiseta nos tiene que doler. Todos los muertos son nuestros, de modo que eso es primordial. Y a mí, yo siempre lo digo, este no es un problema que se resuelve si se va solamente el kirchnerismo. Es un problema de una sociedad que tiene que decidir qué quiere hacer y cómo queremos vivir y en qué reglas de la democracia queremos vivir. ¿Y es optimista en ese sentido? Sí, yo hoy sentí que es posible. Hoy había un clima de que a pesar de las diferencias que tenemos, podemos pensar en cambios estructurales para vivir en una sociedad con reglas. La verdad que fue toda una foto la de hoy. Me parece que ha sido importante, porque más allá de las diferencias hay coincidencias. Y hay cosas que son insoportables para la oposición. Por ejemplo, lo que ha pasado en Tucumán, lo que ha pasado en Jujuy, y me parece que es todo un mensaje el que le están dando los candidatos a presidente a la ciudadanía y a la sociedad argentina toda. Diego Mestre, Alicia Siciliani, gracias por este ratito a ambos. No, gracias. Gracias a usted. Cuando volvamos, José Luis Machinea, aquí el ex ministro de Economía, para hablar de economía, para hablar del mundo, para hablar de la Argentina, para hablar de lo que Kicillof habló y Alejandro Banoli habló y hablaron en el día de hoy, justamente en un caliente y candente mercado cambiario. No te vayas, ya venimos.